Tal como les va, muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al economista Javier Dededo, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir. estar con ustedes. Usted advirtió que el presupuesto que se votó hasta altas horas de la madrugada en el Senado, y que va a ser ratificado obviamente a nivel de la Cámara de Representantes, es inaplicable. También avisoró que 2016 tiene que ser un año de suba de impuestos. ¿Por qué? Incumplible, dije más precisamente, porque hay supuestos que están en la base de la construcción del presupuesto nacional, y el supuesto principal es el del crecimiento económico previsto, porque en función de lo que crezca la economía, también crecen los impuestos que se recaudan por parte de las agencias oficiales, Banco de Previsión Social, aduanas, DGI. Entonces, en ese presupuesto se asume que la economía va a crecer a lo largo de estos 5 años casi un 3% anual, un 2,8% anual. Y eso no es lo que va a ocurrir, no es lo que está ocurriendo. Según las encuestas de expectativas que se difunden en nuestro país, los colegas están esperando 1,5% de crecimiento estos 2 primeros años, por ejemplo. Yo personalmente creo que es optimista eso incluso, pero aún si fuera eso, quiere decir que va a crecer la mitad de lo previsto la economía. Y por lo tanto los impuestos van a crecer menos de lo que se ha programado. Por ejemplo, el dato ahora de octubre que se conoció este lunes, la DGI aumentó un 7-8% nominal, la recaudación respecto al mismo mes del año pasado, es decir, menos que la inflación. Y algunos impuestos muy interesantes de seguir, como es el IVA a las importaciones, el IVA en general, que está muy vinculado al gasto, y es el principal impuesto, más del 50% de la recaudación viene desacelerándose marcadamente. Y en el caso del BPS, donde también entra a incidir la cantidad de personas que pagan aportes, está bajando en términos nominales la recaudación, 1% octubre contra octubre, es decir, que ni siquiera sube junto con el aumento de los salarios, es compensado por pérdida de puestos de trabajo. Y si uno hace las cuentas trimestre a trimestre en lo que va del año, uno puede llegar a que este año se van a terminar perdiendo quizá 70.000 puestos de trabajo, 60.000 puestos de trabajo, es un estadio entero, es mucha gente. Entonces, es una economía que está por lo menos muy enfriada. Vamos a conocer dentro de un par de semanas si además hay o no recesión, y si no la hubiera ahora podrá consolidarse en próximos trimestres, dado lo que está pasando incluso en el vecindario. O sea que estamos con una situación económica muy complicada, la recaudación de impuestos no va a subir como se está esperando y el déficit fiscal va a ser mayor. Por eso yo creo que en algún momento se va a completar el ajuste fiscal que ha hecho este gobierno. Los ajustes fiscales tienen 3 patas. El aumento de las tarifas, eso ocurrió, las tarifas de UTE y de ANCAP están por encima de lo que en su momento se manejó. El ministro de Energía del gobierno anterior había dicho que iban a bajar a principios de este año y subieron, en fin, cosas por ahí. Se esperaba hasta un 30% de reducción. Claro, se esperaba un 30% exactamente por la incorporación de la energía eólica a la matriz de generación. En el caso de los combustibles no necesitamos decirle a los televidentes lo que ha pasado. Entonces, esa es la primera pata. La segunda es el recorte de inversiones públicas. Notoriamente en el caso de Antel, Antel llegó a invertir 11.000 millones de pesos el año pasado y en los últimos 12 meses de octubre invirtió 8.000 millones de pesos. O sea que viene desacelerando en los últimos meses a la cuarta parte el ritmo de inversiones. O sea, el tercer elemento de un ajuste fiscal convencional es el aumento de impuestos. Este año no se tiró ese gato arriba de la mesa porque estaba el presupuesto nacional, estaban los consejos de salarios. Yo creo que es un tema del año próximo, sin ninguna duda. Ahora, desde la oposición se marca que el presupuesto, tal como fue aprobado, está desfinanciado unos 2.000 millones de dólares. ¿Alcanza con subir impuestos para tapar ese bache? A ver, está desfinanciado en 2.000 millones, eso es relativo. Con los números que se plantean. Claro, pero eso es relativo porque parte del financiamiento del déficit viene por la propia emisión de moneda, y cuando se pagan intereses en moneda nacional hay un componente inflacionario que forma parte del déficit, pero que en realidad no es tan así. Sería complejo de explicarlo aquí. Pero yo diría que hay un desfinanciamiento notorio y por lo tanto hay necesidad de acudir a más deuda pública. Por cierto que no se va a cerrar esa brecha con impuestos. No hay ningún aumento de impuestos que pudiera cerrar esa brecha porque sería tan pernicioso para la economía. Cuando la economía está enfriada, meterle un impuestazo es
meterla en el freezer directamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo creo que se viene un aumento de impuestos que generará, no sé, 300 millones por año, medio punto del producto, una cosa así, y seguramente irá por el lado de los impuestos que atacan a las rentas más altas, y ciertamente no al consumo. Usted mencionaba que seguramente se van a perder puestos de empleo en los próximos meses, y quiero explicarle a la gente, que usted le explique a la gente en realidad, cómo si la economía en realidad no cae, o si vamos a seguir creciendo, de todas maneras se van a perder puestos de trabajo. A ver, primero, no es que se van a perder, ya se empezaron a perder notoriamente, y va a seguir ocurriendo esto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa la economía eso? Sigue creciendo. Claro, porque la cuenta que hay que ver no es cuánto crece la economía contra cuánto crece el empleo. En el medio hay otra variable que es el salario también. La economía crece en algo equivalente, a la larga tiene que ser así, lo que crece el salario más lo que crece el empleo. Si uno hace el promedio de los últimos 30 años en Uruguay, los 6 gobiernos democráticos últimos, la economía creció en promedio anual un 3,3%, los salarios crecieron al 1,8% y el empleo al 1,5% anual. Entonces, si todo el aumento del producto uno piensa que va a ir a empleo, es porque espera que el salario crezca cero, y no es realmente lo que está ocurriendo. Y después el otro tema es cuánto crece realmente la economía. Y eso lo vamos a seguir viendo cuando dentro de un par de semanas se conozcan los datos del tercer trimestre. Una economía que crecerá este año 1, algo %, pero de ese 1, algo 1 es Montes del Plata, que no es generador de empleo. O sea, todo el empleo que tenía que generar lo generó el año pasado cuando se puso en marcha. Entonces, del punto de vista de creación de empleo, ese número es un tanto mentiroso. Está inflado en 1% por ese efecto. ¿Por qué si todos los analistas coinciden en que la economía va a crecer 1,5%, 1%, bueno, en ese orden, el gobierno sigue insistiendo con que va a crecer entre el 2 y el 2,5%? Ya hay algunos actores del gobierno que hablan más cerca del 2 que del 2,5 pensado, pero ¿por qué hay esa diferencia? En el presupuesto nacional se estableció un supuesto de 2,5 para este año. Muchos consideramos que era optimista cuando se conoció ese dato o esa proyección. Al poco tiempo, el presidente del Banco Central habló de un rango de 2 a 2,5. Y ayer el presidente del Banco Central volvió a hacer declaraciones, yo creo que realistas, en cuanto a decir, atenti con Brasil, esto está deteriorándose más de lo previsto, más de lo esperado, esto puede traer complicaciones. Entonces, el tema es que el presupuesto se hizo un día, el 1 de septiembre, el 31 de agosto entró al Parlamento, y ese día quedaron los números fijados. Evidentemente sería oportuno hacer una reprogramación con supuestos más razonables, sería un buen dato eso. Eso sería una buena señal. Sería una buena señal decir, bueno, miren, ya no va a ser 2,5, 2,8, en fin, vamos a hacer un escenario más realista, a ver qué es lo que da y dónde aplicar recortes para evitar que el déficit suba mucho más. Ver dónde se vuelve a recortar, eventualmente en inversión pública. Sí, ya no hay mucho para hacer allí, o dejar aumentos sin efecto, quizá, ¿no? Pero claro, políticamente eso tiene sus costos. Sí, seguramente. Usted es de los que más insisten que se están repitiendo algunos errores de principio de la década del 2000. ¿Eso a qué nos puede llevar? Específicamente, ¿a qué se hace referencia y a qué nos puede llevar? Porque cuando se habla del principio de la década de 2000, a todos nos viene la crisis de... Está muy buena la consulta. Primero, en el año 99, último año del gobierno de Sanguinetti, Brasil devalúa fuertemente en enero, acá no hacemos nada. Año 2000 asume Valle y se sigue sin hacer nada. Al contrario, el resultado fiscal empeora en el primer año de Valle respecto al último de Sanguinetti. Año 2014 ya empezamos a recibir el shock negativo desde nuestros vecinos y también desde fuera de la región. El dólar sube en todo el mundo, en Uruguay sube muchísimo menos. Nos quedamos nuevamente sin hacer demasiada reacción frente a lo que estamos enfrentando. Asume el nuevo gobierno y tampoco hace casi nada. Y hoy el déficit fiscal, primer año de Vázquez, es peor que el último año de Mujica. Hay un paralelismo muy grande, estamos en el 2000. La pregunta lógica es, después de 2000 viene 2001 y después 2002. Bueno, ahí le digo al televidente quédese tranquilo, no hay 2002. En el horizonte de Uruguay no hay 2002. 2002 fue una constelación de fenómenos adversos que es irrepetible. Y digo dos. El sistema financiero hoy está saneado, sólido, con liquidez, con solvencia,
y bien regulado y supervisado por el Banco Central. Yo creo que muy bien regulado y supervisado, y la prueba es que a los banqueros no les gusta lo muy regulado y supervisado que están. Yo creo que está bien la regulación y la supervisión. Y segundo, la deuda pública hoy no está 100% en dólares como estaba en aquel momento, sino que está miti-miti entre dólares y pesos, con lo cual si hay una devaluación, el sector público no siente el impacto en sus cuentas. Así que no hay un 2002 por delante. Ni siquiera si apareciera algún fenómeno, eventualmente, ojalá no suceda, tipo la aftosa, algo imprevisto que afecte al sector productivo. No hay un 2002 por delante, yo le asigno 0% de probabilidad. Yo sé que es una respuesta muy jugada y otros colegas quizá dirían, bueno, reservate un margencito. No, yo estoy seguro que no hay un 2002 por delante. Eso no quiere decir que no vayamos a pasar momentos complicados de caída de empleo como el que estamos teniendo, de caída de salario real en algunos sectores, de inflación que va a pasar el 10% en algún momento, un dólar que va a tener que dar un salto en algún momento de algunos pesos, pero ni el sector público ni el privado tienen sus balances complicados y expuestos al dólar como lo tenía hace 12 años. Usted menciona en su respuesta algo que a la gente le interesa siempre y mucho. El dólar va a tener que subir, va a tener que pegar un salto. Yo creo que sí, porque de hecho lo ha pegado en casi todos lados y el único lugar donde no lo pegó es en Argentina, que lo va a pegar ahora. Entonces vamos a quedar más en offside que como tantas veces en la historia, ¿no? Esa es otra lección no aprendida, no reaccionamos a tiempo cuando nuestros vecinos ajustan. Sí, eso va a ocurrir en algún momento. El ideal sería que ocurriera conducido por la política económica y no que fuera una cosa que el mercado le impone a la política económica. Hasta ahora el Banco Central ha respondido vendiendo reservas. Desde el 30 de abril a hoy perdió la mitad de sus reservas. Casi 4.000 millones de dólares. Tenía 8.000, le quedan 4.000, perdió 4.000 millones en 7 meses. Por supuesto, en gran parte, casi toda ella, contra disminución de deuda en moneda nacional, letras de regulación monetaria. Pero ha perdido la mitad de sus reservas. Y las reservas, por definición, son un número finito, no es indefinido. ¿Hay una estimación de a cuánto debería estar el dólar para por lo menos acompañar un poco más de cerca el fenómeno de Brasil y eventualmente lo que pueda suceder en Argentina en los próximos meses? Hay un número que es muy relativo que uno puede dar, siguiendo series históricas de largo plazo, que son una referencia, no son tipos de cambio de equilibrio los que surgen de ese análisis, son referencias históricas que a la larga se cumplen, se verifican, se cumplen y se observan. Esas series hoy dan algo así como 34 o 35 pesos. Y eso nos pondría en promedios históricos fuera de la región, básicamente. Y Brasil, yo creo que más allá del terremoto que está teniendo más político, pero también económico y financiero, a la larga ya hizo el ajuste. Brasil ya hizo el ajuste. Argentina a nivel del blue también, a nivel del oficial todavía no. Hablando del escenario de la región, alguien me decía el otro día, Brasil es como, viste, como en las fiestas tradicionales uno tira un fuego artificial y está esperando que explote. Bueno, en algún momento Brasil va a terminar de explotar. Me hacía ese paralelismo. Entonces, de Brasil quizás no podamos decir, más allá de esto de que ya realizó el ajuste y que eventualmente no sabemos el futuro político que va a tener. Ahora, en Argentina, ¿fue una buena noticia que ganara Macri? Eventualmente, ¿qué es lo que tenemos que esperar, sobre todo de cara a la temporada estival, donde los argentinos, siendo un país que económicamente no están en un buen momento, tienen confianza en que van a estar mejor de lo que están ahora? Para un país pequeño en sus dimensiones y en su economía, como Uruguay, lo mejor que le puede pasar es que sus vecinos estén sanos y radiantes. Es decir, que escenario que claramente no se da. Bueno, pero en Argentina posiblemente vayan a eso, con una dificultad en el tránsito hacia ese objetivo, pero lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que Argentina y Brasil estén sólidos, que crezcan, que prosperen. Es evidente. Es como que al departamento de Durazno le viene muy bien que todo el resto del Uruguay esté floreciente y no que esté en una crisis. Desde el punto de vista macroeconómico, somos una provincia, un estado de nuestros vecinos. Entonces, no podemos estar mucho tiempo divorciados de ellos sin pagar las consecuencias. Entonces, a la larga yo espero que esta sea una excelente elección de los argentinos. Bueno, cualquiera fuera el resultado no iba a ser peor de lo que tenía. Y tampoco iba a ser peor para Uruguay. Lo que sí es que en el tránsito desde la situación que deja la presidenta Cristina Fernández a lo que seguramente en 2 o 3 años podemos ver
en la presidencia de Mauricio Macri, bueno, el tránsito es complicado, porque entre otras cosas, Argentina va a subir su tipo de cambio de 9,60 a 13, 14 o 15, y ahí entonces nuestra producción se va a volver menos competitiva que la Argentina, y los productos argentinos van a poder entrar mucho más competitivos en nuestro mercado interno, y van a competir con nosotros en terceros mercados también. ¿Le sorprendió que alguien de su palo, en realidad, sea ahora embajador de Estados Unidos de la República Argentina, Martín Lustó? Alguien de la economía que es una tiene un excelente, perfil político, a ver, es una excelente decisión de Macri poner un economista como Lustó en Washington. Podría haber puesto a Redrado o algún otro también que no fuera de su sector político, pero es una señal importante. Tiene que volver a los mercados. Washington está en los organismos internacionales. Poner un economista como Lustó es una muy buena señal. Me sorprendió desde el punto de vista político que Lustó aceptara, porque es una persona que hizo una excelente campaña electoral este año en Argentina. Es de las personas que uno imagina que tiene futuro. Sí, tiene proyección. Y estando de embajador está al margen de todo el ruido. Capaz que habrá hecho sus cálculos y bueno, le servirá desde el punto de vista de alejarse y volver más adelante a la Argentina, no sé. Quizás consiga una buena negociación con los buitres. Y con el fondo, seguramente con el fondo. Yo creo que el fondo monetario, que muchas veces no ha sido positivo, en un caso extremo como el de Argentina, necesariamente apoya y ayuda y sirve para que Argentina recupere el camino que dejó hace muchos años. Lo sigo mucho en su cuenta de Twitter, donde usted toca varios asuntos, no deja nunca de lado tampoco el tema político. Desde su visión, ¿la oposición en el Uruguay está pegando más en el clavo que en la herradura? ¿Cómo se está comportando ante este escenario que ya veíamos es bastante complejo? Y hay distintas oposiciones, que a su vez tienen sus internas y sus magulladuras del proceso electoral del año anterior, del año pasado. Yo creo que la oposición hace lo que puede dentro de lo poco que puede hacer, porque no tiene incidencia real, porque el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria. Entonces, y es un Frente Amplio que dirime las cosas en la interna de la coalición y no le da ninguna entrada a la oposición. Entonces, es difícil hacer oposición cuando no hay posibilidad de incidencia en las decisiones concretas y reales, ¿verdad? Bueno, pero no creo que puedan hacer mucho más que eso tampoco. ¿Vamos camino a una concertación? Yo creo que sería bueno que hubiera una concertación a nivel de los partidos que hoy están en la oposición. Yo creo que la política es binaria al final del día. Hay dos bloques. Y yo creo, sí, que sería una buena experiencia que así como hay una coalición que se llama Frente Amplio, hubiera una concertación de los que no son el Frente Amplio, porque tienen muchos más puntos en común desde el punto de vista de políticas públicas y propuestas que con el resto. Entonces, bueno, pero yo creo que es difícil que eso se concrete, no veo ánimo en los blancos y en los colorados para hacerlo, y entonces yo creo que eso es difícil. Si en algún momento lo convocaran, ¿volvería a participar en política? Mi respuesta es no hoy día. Tengo mi vida encaminada por otros lados, con una familia numerosa a la cual le quiero dedicar todo mi esfuerzo, y la función pública obliga a sacar el foco claramente, y mi prioridad en la vida es esa. No. Entonces yo creo que no hay que estar tampoco en política para poder incidir en la política. Con las columnas, con entrevistas, con conferencias, uno puede incidir también y ayudar a pensar a nivel país. Bueno, ese es el camino que yo elegí. Fue lo que más se molestó cuando Astori dijo que ustedes los economistas incidían en la expectativa y sobre todo en la generación de cierto clima adverso. Sí, porque en mi caso particular lo consideré muy injusto, porque yo he apoyado muchas cosas que el equipo económico en estos 10 años ha hecho. Yo creo que cuando uno coincide, tiene que apoyar y tiene que acompañar, y cuando discrepa tiene que manifestarlo. Y incluso gente que no es del Frente Amplio me ha criticado muchas veces por haber apoyado cosas que el Frente había hecho. Y sigo creyendo que hicieron cosas muy buenas en su momento. Entonces, me pareció injusto, ingrato con algunos que ciertamente trabajamos con esa con esa actitud, y con otros colegas que incluso lo votaron a él. No es mi caso, pero otros que sí lo hicieron. Javier Dedo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Tuve mucho gusto. La pausa y enseguida seguimos con mucha más información.